Bien, ¿qué le parece si comenzamos? Hare Krishna a todas y a todos. Muy buenas tardes desde Santiago de Chile. Bhakta Enrique para servirles. Eh, Antes que nada, me gustaría obviamente ofrecer mi respeto, mi reverencia a mi maestro espiritual. Om Ajnanati Mirandasya Jana Jana Salakaya Chakshur Milham Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manovishtam Sthapitan Jena Bhutale Swayam Rupa Khadamaryam Dadati Svapadam Tikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchara Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Bri Shavani Sute Devi Pranami Hari Priye Vanchakalpataruyasya Kripa Sindhu Vacha Patithanam Pavanivya Vaishnavyo. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasri Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias nuevamente por participar en este webinar. Intentaré ser lo más prolijo posible. Hoy día se me encomendó la tarea de hablar de los cuidados básicos de Tulasi Devi Maharani. ¿Por qué hoy día? Bueno, hoy día se celebra, se conmemora el sagrado día de Sri Ekadasi, que conmemoramos los Vaishnavas. Y este día es muy especial porque precisamente habla de las glorias de Tulsi. Entonces, ¿qué mejor día para hacer servicio, para aprender todas estas técnicas de cuidado que hoy? No hay mejor día para hacerlo que hoy. Bien, vamos a comenzar. En este webinar vamos a tocar distintos tópicos, desde la semilla de Tulsi hasta la cosecha de Tulsi, digamos, de las flores de manjari, que es lo que más le gusta al Señor. Antes que nada, voy a citar un poco las escrituras para saber por qué en realidad es tan importante Tulsi Devi. Bueno, ya sabemos que Tulsi es una devota pura, que hace varios miles de años tomó el cuerpo de una planta y se dividió en 3 expansiones. Una quedó aquí en este mundo material, en la forma de una planta. También reside en Vaikunta, como esposa del señor Narayan, y también reside en Goloka Vrindavan como una de las pastorcillas del Señor. Bien, este verso habla precisamente de la gloria de Tulsi Devi. Simplemente por contemplar a Tulsi Devi, todos los pecados de una persona son erradicados. Simplemente por tocarla, el cuerpo de esa persona se purifica. Al orarle se eliminan todas las enfermedades. Si alguien la riega o humedece, destruye su temor de Yamaraj, de la muerte personificada. Simplemente por plantarla o trasplantarla, uno obtiene la realización de la suprema personalidad de Dios. Ella le otorga la liberación y devoción por el Señor Krishna a cualquiera que le ofrezca sus hojas al Señor. Por lo tanto, le ofrezco mis humildes reverencias a la maravillosa Tulsi Devi. Tulsi Devi Maharani ki. Vamos a comenzar entonces este webinario hablando un poco de temas que podríamos decir agrícolas, temas relacionados a la horticultura principalmente. No tanto desde el punto de vista devocional, sino desde el punto de vista de los cuidados agrícolas que se deben tener con esta sagrada planta. Vamos a partir con lo más simple, con lo más, no sé si la palabra lo más simple, pero lo primero que uno debe estudiar al momento de querer tener a Tulsi Devi en nuestro hogar. Ella es una invitada, ¿ya? Uno debe preparar nuestra casa cuando estamos a puertas de recibir a una invitada tan especial como Maharani. Entonces uno debe prepararse, estudiar la escritura, estudiar este tipo de información técnica para darle el mejor servicio posible a Maharani y tenerla el mayor tiempo posible con nosotros. Ella, si no se siente muy cómoda, todos sabemos que simplemente se nos va. Vamos a hablar un poquito inicialmente de los tipos de sustratos, ¿ya? Los sustratos son las tierras, mejor, así se conocen mejor, ¿no? Las tierras, los tipos de sustratos que están disponibles hoy en día en el comercio y que son útiles para precisamente el cultivo de Tulsi. Tenemos, bueno, aquí puse 5 tipos de sustratos que son los más comunes. Primero,
la fibra de coco, que es la cáscara del coco, que se pica, dependiendo del tamaño que queremos, se pica, y puede haber una fibra gruesa y una fibra fina. Esos son los dos tipos de fibra de coco. También existe la perlita, que es esa pelotita blanca, que principalmente lo que hace es darle aireación al sustrato, lo mismo que hace el coco. El coco también aporta aireación y aporta un poco de retención de líquido. También existe el famoso humus de lombriz, o el compost también, que es bastante beneficioso desde el punto de vista nutricional. Ahí están todos los nutrientes necesarios para que Tulsi pueda crecer de manera correcta. Y además, ¿cómo decirlo? Algo que no puede faltar en el sustrato es la turba. La turba es la descomposición de cientos de miles de partículas orgánicas que con el tiempo se van compactando y van formando esta especie de tierra eh, súper nutritiva, súper esponjosa, muy buena para retener líquidos y así. Ahora, no es conveniente ocupar una de estos tipos de sustratos. Lo que es conveniente en estos casos es realizar una mezcla de estos tipos de sustratos. ¿Cuál es la mezcla ideal? Perdón, ahí en el centro de la imagen se ve que esa es la mezcla ideal, donde mezclamos un poco de fibra de coco, un poco de perlita, un poco de turba, de humus y así. Ahora, si no queremos hacer nosotros el sustrato, que es un trabajo bastante demoroso, por decirlo menos, eh, venden en el comercio estos tipos de sustratos que son ya listos, que están totalmente combinados, no hay que agregar nada más, es como llegar y poner en la macetita, que son sustratos que se llaman light mix o full mix. Bueno, hay distintos tipos. Estos sustratos, como les decía, es llegar y poner en la macetita, ¿ya? Ahora, no son tan caros, lo que pasa es que si uno compara los tipos de sustratos que hay, evidentemente esto es un poco más caro, pero los otros sustratos que existen, hay muchos que no son recomendables para tu cerebro. Por ejemplo, la famosa tierra de hoja. La tierra de hoja es algo que yo creo que todos los devotos me han preguntado si es que es bueno usarlo o no. Personalmente, yo no recomiendo el uso de tierra de hoja por una razón bien particular. La tierra de hoja está compuesta de material orgánico, pero que está en descomposición, no está descompuesta, ¿ya? Está en el proceso de descomposición. Eso significa que en la tierra de hoja nos vamos a encontrar con palitos, con pedacitos de troncos, con hojas y un montón de cosas que no son asimilables por la planta. La planta no se puede comer un tronquito así. Entonces, para eso es necesario que si nosotros queremos agregar este tipo de compuestos a la tierra, no ocupemos tierra de hoja y sí ocupemos, por ejemplo, humus de lombriz, que ya está totalmente, ya fue digerido por las lombrices y se encuentra totalmente granulado para que la planta pueda absorber los nutrientes que allí se encuentran. Ya, así que, por favor, eso recuérdenlo siempre, no usar tierra de hoja, y no solo por eso, la tierra de hoja, al estar en ese proceso de descomposición, tiene un pH, sí, está bien, un pH y una electroconductividad, esos datos los vamos a ver después, que son bastante elevados y no son muy agradables para las raíces de tus. Entonces, por varias razones, recomiendo no usar tierra de hoja. Bien. Otra cosa que tenemos que tener en consideración antes de comenzar con nuestro servicio para Maharani es la macetita en la que vamos a poner a Tulsi. Yo aquí separé tres tipos de macetas distintas. La primera es la maceta plástica tradicional, la que encontramos puede ser redonda, puede ser cuadrada, macetas tradicionales. Eh, Encontramos también macetas de tela. Estas macetas de tela, ¿cuál es el beneficio sobre la anterior? Es que la maceta de tela puede generar mayor aireación de las raíces, ¿ya? ¿Qué pasa? Si la raíz, por ejemplo, aquí, si la raíz empieza obviamente a buscar para abajo en la tierra, la macetita que tiene Tulsi, empieza a buscar la raíz para abajo y llega un momento en que llega al fondo de la maceta. En ese momento, la raíz empieza a enroscarse sobre sí misma y empieza a estrangularse. Eso produce una asfixia radicular y produce montones de efectos secundarios negativos en Tulsi. Por eso no es muy recomendable utilizar estas macetas plásticas, porque precisamente fomentan el estrangulamiento de raíces. ¿Qué pasa en las macetas de tela? Es muy distinta la situación, porque la raíz cuando llega a la tela, intenta atravesar la tela, como es algo permeable, intenta atravesar la tela, y en el contacto con el aire que está afuera en la superficie, en el exterior, perdón, al momento de tocar el aire, esa raíz, la punta de la raíz muere.
y empieza a enviar todas las hormonas de enraizamiento, las envía para atrás, para la parte anterior de la misma raíz. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué produce eso? De que en la misma raíz vuelvan a salir más raíces intentando salir de la tela y cada vez van a cortarse y las hormonas de enraizamiento van a volver a la planta y así. Eso es un sistema de poda de raíces bastante eficiente. Lo mismo pasa con estas otras macetas que la que está al lado, que es la maceta de AirPod, que son bastante más modernas, por decirlo de una manera, que es la que tengo en este momento a Tulsi aquí, que son macetitas que vienen con este tipo de dibujo. Es una maceta plástica, efectivamente, se desarma, pero el beneficio principal es que tiene esta forma. No sé si se alcanza a ver, ¿no? Bueno, esta forma que tiene aquí hace de que la raíz se encamine hasta ese orificio que tiene la macetita. Entonces todas las raíces van a llegar ahí y se va a producir el mismo efecto que la maceta de té. Entonces inmediatamente apenas salga un poquito la raíz se va a secar en la punta y nuevamente va a enviar todas las hormonas y la energía hacia el interior de la planta. Eso nos va a mantener a una planta joven, nos va a mantener una planta saludable, sin la necesidad de hacer trasplantes, por ejemplo, que es un tema bien delicado. Entonces, es algo bastante importante a considerar en un momento inicial. Bien, vamos a hablar ahora de la germinación de las semillas de Tulsi y de la siembra, propiamente tal. Antes que nada, es muy importante que exista una selección de las semillas que vamos a utilizar. No vamos a conseguir semillas, tenemos las semillas, pero de todas estas semillas que tenemos, ¿cuáles vamos a usar? En la parte izquierda de la pantalla pueden ver una imagen con un montón de semillas de Tulsi que están ahí, y pueden ver que hay algunas que son más claras que otras. En el momento en que la floración de Tulsi empieza y empieza a crear semillas, esa semilla tiene que madurar en la planta, absorbiendo los nutrientes de la planta para que pueda terminar su ciclo de creación de semilla y que esa semilla esté apta para un buen proceso de cultivo. Entonces es muy importante que nosotros escojamos más semillas que estén maduras. Las oscuras precisamente son las más oscuras. Las más claras están más jóvenes, son más jóvenes, y no necesariamente van a germinar, no necesariamente va a entregar una planta sana de Tulsi. ¿Cómo se germinan estas semillas? Bien, el proceso es bastante más simple. En el colegio nos enseñaron eso de las servilletitas, ¿cierto? Ya, eso no va aquí en la germinación de Tulsi, por una razón bien particular. La raíz de Tulsi es más bien superficial, no es tan profunda. Eh, ¿Qué pasa con eso? Cuando ustedes quieran sembrar, digamos, su semillita de Tulsi, ustedes tienen que ponerla en la parte superficial de la tierra. No tienen que enterrarla, porque la semillita, a medida que nazca, inmediatamente va a enviar su raíz hacia la tierra. La semilla en sí no tiene mucha fuerza para atravesar muchos centímetros de tierra hacia arriba, por eso se recomienda siempre ponerlas encimita y con un aspersor como este, regarlas, digamos, para evitar que las semillas se entierren o que se queden muy juntas. Con estos aspersores se soluciona bastante el tema del riego inicial. Ya después cuando la planta está grande, ahí ya podemos regar con un jarrito o como más nos guste. Bueno, esta es la idea de la plantación, la siembra de la semilla de Tulsi, siempre superficialmente, no internada. Bien, continuamos. Vamos a hablar un poquito también sobre las condiciones básicas del cultivo de Tulsi, las condiciones ideales, mejor dicho. Vamos a hablar de 3 factores principales, los 3 vamos a hablar en profundidad después, pero es importante que de momento sepamos que estos factores son realmente muy importantes para la planta. El primero de ellos es la temperatura. ¿Ya? Todos sabemos que Tulsi es una planta originaria de la India. En la India existe mucho calor, las condiciones no son tan frescas como acá en Chile o en los países latinoamericanos. Entonces, esta planta está más bien acostumbrada a temperaturas altas. Estamos hablando de que las temperaturas del lugar donde esté Tulsi siempre deben estar entre los 20 o 25 grados hasta los 35, 40 grados. Bajo eso, la planta va a empezar a tener frío. Sobre eso va a tener mucho calor, evidentemente. ¿Qué pasa cuando la planta tiene frío? Se empiezan a poner los tallos de color morado, como en la fotito que está aquí. Esta planta se nota que
bueno, no necesariamente puede tener frío, hay otros factores que pueden hacer que la planta se ponga morada, pero es muy común de que cuando la planta tiene frío, ella se pone morada. Ese es un síntoma principal. O sea, si nuestra planta se pone morada, inmediatamente tenemos que intentar subir la temperatura al lugar donde estamos realizando el cultivo de tulsi. Otro factor importante también es la humedad, relativamente. Si estamos en invierno, la humedad no es tema, porque la planta de tulsi se acomoda súper bien a temperaturas, perdón, humedades que son más bien altas, entre 60 y 75% de humedad. Cuando estamos en invierno, como les decía, no vamos a tener mayores complicaciones. Pero cuando estamos en verano, suele la humedad bajar mucho. En Santiago, al menos, podemos llegar fácilmente a 15% de humedad y eso es realmente bajo. ¿Qué pasa cuando la planta vive en un entorno muy seco? Se detiene prácticamente su crecimiento, se estanca, empieza a sufrir el estrés, es evidente, se seca más rápido la planta cuando uno la riega y así. Entonces, idealmente siempre mantener esos parámetros en regla. Y el último periodo, que también es sumamente importante, es el fotoperiodo. El fotoperiodo habla de la cantidad de horas de luz que necesita la planta para poder, digamos, tener un ciclo normal de vida. El fotoperiodo es un aspecto tremendamente importante porque regula, o establece, mejor dicho, los procesos en los que está la planta. Las plantas en general son fotosensibles. Eso significa de que actúan dependiendo de la cantidad de horas de luz que le lleguen. Si a una planta en general, o hablemos de Tulsi, si a Tulsi le llegan menos de 18 horas de luz, Tulsi va a entender que está más bien en el otoño, porque es ese horario o esa cantidad de horas de luz que tenemos en otoño. Entonces su crecimiento se va a volver más lento, van a haber distintos factores que van a afectar a Tulsi. Si la tenemos más o menos entre 18 horas de luz, o sea, con ese promedio, ella va a estar en sus condiciones normales y siempre va a creer que está en primavera. Por ende, siempre va a sacar una buena cantidad de manjares para crecer y así. Entonces va a estar muy saludable si nosotros le regulamos estos tres factores que acabamos de conversar. Bien, una vez que ya escogimos nuestro sustrato, nuestra maceta, todo lo que vimos anteriormente, ya germinamos, o mejor dicho, hablemos de la germinación. En esta imagen se ve una plantita efectivamente de Tulsi que está recién germinando. Esta planta, bueno, aquí hay dos plantitas, ¿se ven ahí? ¿No? Se ve de que el primer par de hojas, que son estas que están aquí, que son más o menos triangulares, que en la escritura hablan de que tienen forma de corazón, efectivamente tienen forma de corazón, se llaman cotiledones. En esas hojitas están todos los nutrientes necesarios para que la planta pueda tener un estado de juventud, no sé cómo decirlo, que sea muy pequeña, cuando es muy pequeña, que tenga todos los nutrientes necesarios para poder crecer en esa primera etapa inicial. Esas hojas jamás deben cortarse, ¿ya? Si se empiezan a poner amarillas es porque toda la planta está absorbiendo los nutrientes de esas dos hojas y la está incorporando en la misma planta, mientras que las raíces hacen su trabajo en la parte profunda de la planta. Como les decía, las semillitas se ponen encima, se pulveriza con agua, idealmente agua purificada, agua envasada. Vamos a hablar un poquito después sobre el agua, pero nunca hay que ocupar agua de la llave, agua del grifo, como dicen en otros países. ¿Por qué? Principalmente porque el agua de la llave tiene un componente que es mortal para las raíces de cualquier planta en estado de joven, que es el cloro. El cloro reacciona tremendamente mal con las raíces y termina matándolas. Eso es lo que hace. Se empieza a comer las raíces hasta que termina asfixiando la planta. Por eso nunca es recomendable regar menos a Tulsi Devi con agua de la llave, menos si está en estos momentos tan pequeños. Lo que es recomendable siempre es utilizar agua embotellada, agua purificada, agua de osmosis, puede ser inclusive agua que sale más cara, pero la desmineralizada, que se llama. Todo ese tipo de aguas que ya están tan filtradas sirven. Muchas personas me preguntan de repente si pueden usar agua reposada. El agua reposada, por ejemplo, dejan agua de la llave, la dejan en un tarro en exterior un par de días y con eso efectivamente se evaporan algunos componentes, pero son los componentes menos dañinos. Entonces el agua reposada termina siendo igual de mala que el agua no reposada, el agua de la llave. Entonces,
Mi recomendación principal es ocupar siempre agua embotellada, agua filtrada. Bien. ¿Cómo vamos a querer cultivar o servir a Tulsi en este cultivo? Hay dos técnicas principales, eso lo conocemos, que son el cultivo tradicional de exterior, digamos, en una macetita, al sol directo, donde existen ciertas recomendaciones, y también existe un cultivo para momentos donde no es posible cultivar afuera. Por ejemplo, en invierno, en lugares que tengan un clima demasiado adverso, donde hay mucho frío, donde, no sé, poca humedad, qué sé yo, en esos lugares se recomienda el cultivo de interior. En el cultivo de interior, o en una carpa, en un indoor, el beneficio que tenemos es que el clima lo regulamos nosotros. Si necesitamos más temperatura, intentamos poner un calefactor. Si, por ejemplo, queremos darle más horas de luz a la planta, modificamos el timer en este caso, el panel LED que se ve ahí en la imagen. Y así, nosotros vamos dándole las condiciones. En el caso de exterior, las condiciones las da el entorno, las da el sol, las da el clima, las da, bueno, la naturaleza en general. Por ende, tiene sus pros y contras. El control en interior es muy bueno, es muy fácil de controlar una planta en interior, su tamaño, los bichitos que entran, etc. En cambio, en exterior, ese control no se da para nada. Estamos con una planta demasiado expuesta a los demás agentes de la naturaleza, por ende, no sé, pueden llegar pestes, enfermedades, qué sé yo. Entonces, bueno, tiene sus pros y contras, ¿no? Nunca va a haber una planta de exterior igual a la de interior. En interior siempre se dan un poco más chicas, porque bueno, no vamos a comparar el poder de una lámpara, de una ampolleta, con el poder del sol, ¿cierto? Esa es la principal diferencia. Y lo otro, también importante, es que el fotoperiodo, la cantidad de horas de luz en exterior, las da el sol. No las regulamos nosotros. Para regularlas tenemos que tomar la planta y llevarla a un lugar oscuro para que pueda dormir. En cambio, en interior, ahí tenemos el control del fotoperiodo, control absoluto, ya que venimos, le apagamos la luz y la planta inmediatamente entra en su ciclo de sueño. ¿Es importante que la planta duerma? Es muy importante que la planta duerma, porque solo así va a poder tener un buen ciclo natural, va a poder regular, bueno, valga la redundancia, su ciclo interno, va a poder generar más fácilmente flores o semillas en este caso, etc. Bien. Estas son las carpas que yo les comentaba, donde se puede llevar adelante un cultivo de cualquier especie vegetal, en este caso Tulsi Devi. Estos dispositivos, estos equipos, están compuestos de varias partes. La principal, la carpa, que es lo más notorio, digamos, este como closet, este armario negro, con un cierre, con varios orificios, como el que está ahí al fondo. No sé si se alcanza a ver, pero ahí está la casita de Tulsi. No la quiero abrir mucho porque si no se va a opacar mucho la imagen de la cámara. Bueno, ese es el armario donde vive ella y otras Tulsis. Y este equipo tiene que tener varias partes, no es solo la carpa, tiene que tener un sistema de iluminación, como el que se ve aquí o acá. Y hay varios tipos de iluminación, podemos hablar de la iluminación de sodio, podemos hablar de la iluminación de haluro, hay otros tipos más modernos, está el LED, el LED, hay varios tipos de iluminación, ¿ya? Puede ser un barrido y después me voy a detener en cada parte. Bueno, aquí tenemos la macetita que ya la veíamos. Esto de aquí es un extractor de aire, que también es muy importante para poder hacer un cambio en el aire que respira Tulsi. Sabemos que las plantas inhalan dióxido de carbono y emiten oxígeno. Entonces, si ellas pasan en un lugar muy cerrado mucho tiempo, se les va a acabar el CO2 que respiran. Es como si nosotros estuviéramos respirando dentro de una bolsa, después de un rato ya nos vamos a marear porque ya se acabó el oxígeno. A ella se le acaba el CO2 y le pasa lo mismo. Entonces es muy importante que haya siempre una extracción de aire desde el interior de la carpa hacia el exterior para que exista una renovación real del aire que está dentro. Además de eso, tiene que haber un ventilador, por ejemplo, un dispositivo que esté moviendo y revolviendo el aire dentro del armario para evitar el surgimiento de lo que se conocen como las burbujas de humedad. Son sectores donde se posa, sectores de humedad más alta que se posan sobre la planta y pueden producir, por ejemplo, la aparición de hongos y ese tipo de entes patógenos. Voy a hablar ahora del tema de la iluminación, que es un tema sumamente importante, ¿ya? Muchos devotos me han preguntado sobre cuál es el tipo de iluminación ideal
para Tulsi. Y eso depende mucho de las circunstancias del clima que tengamos en el lugar donde queremos realizar el cultivo de Tulsi. Por ejemplo, si estamos en un lugar que es muy caluroso, yo ahí les recomendaría el cultivo con luces LED. Las luces LED, o sí, las luces LED, entregan una buena, no muy buena, una buena calidad de la luz, emitiendo muy poco calor. Eso es ideal para lugares donde existe mucho calor, o en verano, nosotros mismos en verano. Existe también la iluminación de ampolletas de sodio, que son estas ampolletas que hay en la iluminaria pública, en las calles, que son estas luces amarillas muy antiguas, que se ve todo amarillo en las calles. Esas son las luces de sodio. El sol está compuesto, bueno, la reacción química que produce el sol es precisamente de un átomo de sodio. Entonces, al tener una ampolleta de sodio en nuestro cultivo, lo que tenemos es un pedacito de sol, para que se pueda entender. ¿Cuál es el beneficio del sodio? Bueno, que entrega una excelente calidad de luz. Como es una parte del sol, entrega todo el espectro de colores, de frecuencia, entonces la planta nunca va a tener un estrés por el tipo de luz. Pero ¿cuál es el contra? De que, si no me equivoco, el 75% de la energía que gasta una ampolleta de sodio se transmite en calor, no en luz. Si nosotros estamos en un lugar donde hace mucho frío, ahí sería apropiado utilizar una lámpara de sodio. Pero si nosotros estamos en un lugar donde hace mucho calor, para nada lo recomiendo. Por eso mismo es que, por ejemplo, esta carpa que está aquí a la derecha, se nota que tiene una lámpara, una ampolleta de sodio, y para eso tiene que tener, como ven ahí, un reflector, un lugar donde va la ampolleta, que sea más bien sellado y que dentro tenga extractores de aire y ductos para poder sacar el calor. Porque, como les decía, el calor que emiten estas ampolletas es realmente alto. Existen además las ampolletas de haluro, que es un tipo de luz parecida a la de sodio, pero es más blanca. Ese tipo de luz emite mejor luz, pero menos calor. Ahora, existe también un tercer tipo de tecnología, que es lo más sofisticado y lo que ha dado muy buenos resultados en términos hortícolas, que es la iluminación LEC, con C, LEC. Esta iluminación trabaja con ampolletas de cuarzo, como la que está dentro del armario, y entrega muy buena luz con muy poca emisión de calor. Es como el upgrade, la actualización de los sistemas de iluminación. Esto es lo principal en lo que es cultivo indoor. Importante que en ambos casos tiene que estar siempre conectado a un timer que pueda darle, un timer a un temporizador también se le llama, donde se regulen la cantidad de horas de luz que se le van a dar a la planta. Como les decía anteriormente, idealmente es recomendable que se tenga al menos 18 horas de luz para tener un ciclo normal. Bien. Hablemos un poquito del riego. ¿Cómo saber cuándo hay que regar a Tulsi? Y aquí ya nos alejamos un poco de la parte teórica y entramos ya a la parte práctica. Les voy a enseñar un truco para identificar si es que a sus plantas en general les falta o no les falta agua. Esto que ven aquí, la macetita misma, es una gran esponja de agua. Eso todos lo sabemos, ¿no? Y si Tulsi tiene mucha agua o tiene agua, va a estar pesada, ¿cierto? Y si Tulsi está más bien seca, va a estar muy liviana. Entonces nosotros vamos, para evitar meterle el dedo en el sustrato y contaminar el sustrato, bueno, para evitar todas esas externalidades, es que nosotros vamos a tomar la Tulsi y la vamos a levantar. Y si está pesada, es porque tiene agua. Y si está liviana, es porque le falta agua. Esa es la mejor manera de saber si es que necesita nuestra planta riego o no. Hay un dato que no les dije, el 95% de todas las pestes o enfermedades que tiene una planta, se contagian a través no del entorno, sino del cultivador. El cultivador es el principal agente infeccioso de cualquier planta. Entonces, evitar siempre introducir la uña, rascar, no sé, el sustrato. Siempre que lo vayamos a hacer, o sea necesario hacerlo, nosotros vamos a tener que desinfectar, por lo mismo. Nuestra ropa, nuestras manos, todo, está lleno de, qué sé yo, huevitos de algún bichito, de alguna espora, de algún hongo, cosas que están naturalmente en el ambiente. Entonces, después nosotros tenemos contacto con la planta y la terminamos contaminando. Bien.
Como les decía anteriormente, es muy importante manejar el tipo de agua, ya que no podemos usar agua de el grifo, el agua de la llave. Tenemos que usar agua purificada, ¿ya? Eh, Hay dos factores que hablan principalmente del agua, y esto es más bien técnico, pero es muy importante, que son la electroconductividad y el pH o la acidez del agua. Son dos términos, como les decía, muy técnicos, pero muy importantes. Cuando nosotros ocupamos agua de bidón, agua purificada, estamos utilizando agua filtrada que tiene muy baja electroconductividad. Eso, ¿qué significa la electroconductividad? Es la cantidad de sales minerales que contiene el agua y que hacen transmitir la electricidad por medio del agua. Por eso se llama electroconductividad. Si hay muchas sales en el agua, la electroconductividad va a ser muy alta. Y el agua en sí va a estar muy cargada de sales, literalmente como si estuviera muy salada. Eso es lo que va a sentir la planta. Por eso es recomendable usar agua en bidones, porque esa agua, al ser filtrada, no sé, por un filtro de osmosis, qué sé yo, le está sacando toda la cantidad de sales y deja el agua pura, con una electroconductividad realmente baja. Además de eso, existe otro factor, que este no lo podemos, como decir, controlar con el agua, solo con el agua, que es la acidez o el pH. Cuando uno riega a Tulsi, o cualquier planta, ella tiene dos tipos de, ¿cómo decirlo?, de sensores. Tiene un sensor que es más bien relacionado a la cantidad de sales que tiene el agua, y tiene sensores relacionados al sabor que tiene el alimento o la solución de riego que le estamos echando. Para eso es importante el pH, para saber qué sabor tiene la planta, el agua, perdón, el agua, la solución de riego que le estamos echando. Si esa solución de riego es muy ácida, literalmente la planta no se la va a tomar. Y si es muy alcalina, si el otro extremo, tampoco se la va a tomar. El pH tiene que estar ajustado en, por lo menos para Tulsi, en un número, perdón, el pH tiene que estar ajustado en 6. Ese es el número ideal, entre 6 y 6,5, ese es como el rango. Obviamente cuando uno riegue a Tulsi, el agua de riego va a tener contacto con el resto del sustrato y eso va a terminar cambiando también el pH. Pero si nosotros regamos siempre con pH 6, el sustrato a la larga va a tener pH 6. ¿Cómo se mide el pH? Como les decía, es muy importante. Hay unas maquinitas que, bueno, igual les puedo ayudar a conseguir, que son estas. Creo que acá está en el siguiente. Esa. Estas maquinitas se llaman, bueno, pHímetros o medidores de pH. A ver, ¿cómo se ocupan estas maquinitas? A todos estos no son tan caros. Como les decía, si necesitan alguno de ustedes, necesitan alguna de estas, yo les puedo ayudar a conseguir. Aproximadamente valen 10.000 pesos, creo. Sí, más o menos, 10.000 pesos. Y es súper útil, de verdad. Bien. Cuando nosotros, aquí me voy a saltar un poco. Cuando nosotros queremos hacer el riego de Tulsi, podemos querer echarle algún tipo de fertilizante o simplemente con agua pura. En ese momento, uno ocupa esta maquinita, digamos, la introduce en el agua, toma la medición y, como ven ahí en la pantallita, muestra un número. Ese es el pH. Idealmente, como les decía, el pH para Tulsi tiene que estar entre 6 y 6,5. ¿Ya? Por muy nutritiva que esté el agua, si está en un pH muy alto o muy bajo, la planta no se la va a tomar y va a presentar síntomas de sobrefertilización o un montón de síntomas que nos pueden hacer pensar de que el sustrato tenga problemas, pero no, es simplemente que el pH no está siendo ajustado. Bien, me voy a devolver un poquito. Por eso es tan importante el pH, porque muchas veces nos encontramos con plantas que después de un tiempo muestran, no sé, hojas marchitas, al decaimiento general de la planta, y tendemos a pensar de que son, no sé, parásitos, que son infecciosos, pero no, es simplemente que el agua que estamos usando no está ajustada lo suficiente para que a Tulsi le guste esa agua. Eso es lo que quiero decir. Bien. Como les decía, el tema de la nutrición es muy importante, pero siempre va de la mano con el pH. ¿Por qué? Si tenemos, esto es muy técnico, lamento que sea así, pero tengo que saber explicar. Si nosotros le echamos, por ejemplo, a nuestra solución de riego, que en el mundo agrícola se le llama cazuela,
lo voy a hablar así para que se pueda entender mejor. Cuando nosotros vamos a preparar nuestra solución de riego, tenemos el agua ya en nuestro tanque, le empezamos a echar algún tipo de fertilizante si es que es necesario, esa cazuela tiene que tener buen sabor. Por ejemplo, si nosotros le echamos nitrógeno a esa solución, la revolvemos y no ajustamos el pH, nosotros regamos y puede darse de que como no ajustamos el pH, la planta siga mostrando deficiencias de nitrógeno. No es que le falte nitrógeno, sino porque no se lo puede comer. Y ese es el asunto, por eso es tan importante el pH. Solamente con el pH aseguramos de que la planta tenga una nutrición adecuada. Solamente con ese factor. Uno puede preparar un muy buen sustrato y regar siempre con agua, siempre regulando el pH y nunca, o al menos en un par de años, no debiesen mostrarse deficiencias de elementos, digamos, de su alimentación. Lo mismo pasa con los demás componentes, nitrógeno, bueno, lo más importante en la alimentación de una planta es el nitrógeno, el potasio y el fósforo, que son el NPK. Todos los fertilizantes que ustedes vayan a comprar siempre en la portada dicen NPK. Ahí te muestra la cantidad de nitrógeno, potasio y fósforo. Bueno, voy a hablar ahora también de fertilizantes, pero a lo que voy, y voy a recalcarlo por enésima vez. No necesariamente una planta que muestre, por ejemplo, síntomas de deficiencia de potasio es porque le falta potasio. Perfectamente puede ser porque la planta no está asimilando el potasio que ya tiene. A eso voy. Y eso se ajusta o eso se regula con el pH. Bien, seguimos. Ya. Si nosotros, como les decía, si nosotros preparamos un buen sustrato que esté bien cargado de, por ejemplo, de humus de lombriz, que tenga buen drenaje, que tenga también buena retención, así, no vamos a necesitar aplicar fertilizantes. Pero con el tiempo, esos nutrientes que están en la maceta, en el sustrato, se van acabando. Lógico, la planta ya se los va comiendo. Entonces puede que en un par de meses o un par de años, la planta empiece a mostrar ciertas deficiencias. Si nosotros tenemos ajustado el pH de la planta, de las soluciones de riego, evidentemente vamos a pensar de que no es problema de pH, sino que es problema de los alimentos que están en el sustrato. Para eso existen dos tipos dos formas para poder agregar nutrientes a una planta. La más simple y la que más se ocupa en el campo es usar un poco de fertilizante, por ejemplo, puede ser el humus de lombriz, que se utiliza en la parte superficial de la planta y a medida que uno va regando, ese humus va drenando hacia abajo y va nutriendo la planta. Esa es la forma más simple. Pero existe otra que se llama de fertirrigación, cuando nosotros, como les decía, preparamos una solución de riego en un estanque y regamos, lo que les decía de la cazuela. Dependiendo del estado en el que se encuentre la planta y dependiendo de las necesidades que nosotros veamos en la planta, es que vamos a ocupar tal o cual fertilizante. Hay fertilizantes que son, bueno, siempre recomiendo el uso de fertilizantes orgánicos, ¿ya? Pero hay fertilizantes que están enfocados, por ejemplo, a la creación de follaje, de nuevas hojas. Esos están muy cargados de nitrógeno, por ejemplo, este que está aquí, que se llama Top B, este es puro nitrógeno, dice NPK, ¿se dan cuenta? Dice 9 de nitrógeno, 4 de P de potasio, perdón, de fósforo, y 8 de potasio. Este está más cargado al nitrógeno. Así igual, el biógrobo de aquí también está enfocado para la creación de follaje de nuevas hojas y nuevos tallos. Cuando la planta florece mucho y ya se come todos los nutrientes de floración, es necesario aplicar un bioestimulante o un fertilizante de floración que está más enfocado en el fósforo y el potasio, no tanto en el nitrógeno. Entonces, por eso es importante detectar en qué estado está la planta y cuál es el estado, perdón, cuál es la necesidad real de la planta. Ahora, para serles sincero, yo he probado ambas técnicas con TULSI. Y para mí me es mucho más fácil, no sé si la palabra es fácil, pero es mucho más conveniente usar un poco de humus encima de la parte superior del sustrato. ¿Por qué? Porque en el humus están todos los componentes que la planta necesita, nitrógeno, fósforo, potasio, boro, todos los demás. En cambio, cuando ocupamos un nutriente así en forma líquida, tenemos que hacer una mezcla de unos con otros y eso puede ser un poco más complejo para algunos. Además, como les decía, ustedes preparan esta cazuela de alimento para la planta y luego tienen que ajustar el pH, tienen que ajustar la electroconductividad. Entonces, ahí ya se pone un poco más compleja la situación. Entonces,
para los que están recién iniciándose en el servicio o en el cultivo de alguna planta, les recomiendo ocupar el humus, pero siempre regulando el pH del agua que le vayan a echar encima. ¿Bien? Esto es lo que les comentaba de la fertirrigación. El riego, cuando lo hacemos preparando alguna solución en algún estanque y luego de revolverla y de ajustar los parámetros en esa solución, regamos a las plantas. Ahí, bueno, ahí se ve un estanque que tiene distintos tipos de líquidos. Aquí tengo una cajita que es con la que ocupo todas mis cositas. Tenemos los mismos productos que ven ahí, que tienen potenciadores de floración, potenciadores de la parte vegetativa, para, para potenciar su sistema inmunológico también, que es muy importante, y así. Hay distintos tipos de sustancias que se le pueden echar. Es muy importante también que de vez en cuando apliquemos algún tipo de bioestimulante para la planta para mantenerla sana. ¿Ya? Es como si la planta se tomara un multivitamínico o algo por el estilo. Generalmente esos se ocupan de manera foliar, rociándolas, bañando a Tulsi, y así la absorción es mucho más directa. No todos los elementos se absorben por el follaje. Hay muchos elementos, la gran mayoría, que solo se absorben por las raíces, pero el nitrógeno, el silicio y un montón de otros elementos químicos se absorben, se pueden absorber por el follaje. Entonces es beneficioso que lo ocupemos de vez en cuando. Bueno, eso es lo que les decía de la fertirrigación. La electroconductividad, como les decía, indica la cantidad de sales, si es que está muy salada la comida que está tomando Tulsi, y el pH ajusta el sabor, si es que tiene buen sabor. Bien, vamos ya en la parte final de este webinar. Vamos a hablar un poquito de la conservación, ¿ya? Pero no hablamos de la cosecha. Déjenme ver si a dónde quedó esa lámina. Ya. Ahora vamos a hablar de la cosecha. No, se me perdió esa lámina, no sé qué ocurrió con ella. Ah, ahí está. Podas y cosecha. Esa era. Podas y cosecha. Bien, esta es la parte más técnica del webinar, donde vamos a hacer el ejercicio práctico de algunas podas. Aún queda un poquito de luz. ¿Por qué digo esto? Porque hay ciertas, no recomendaciones, sino reglas que dejó Sila Prabhupada sobre el cuidado de Tulsi Devi, y una de ellas es que siempre la poda de hojas o manjaris debe ser cuando haya luz solar. Quedan algunos minutos de luz solar, así que podemos hacer el ejercicio. Voy a dar algunos los tips que aparecen aquí antes de nunca cortar cuando hay luna llena, ni Dwadasi, ¿ya? Mañana es Dwadasi, hoy es Ekadasi. Hoy día es el mejor día para realizar el servicio de Tulsi Devi, ya que, bueno, Ekadasi, ¿no? Un día tremendamente auspicioso, y ella, Tulsi, le encanta servir al Señor con sus flores, con sus hojitas, sobre todo en este día. Eh, Nunca cortar las flores ni las hojitas con las uñas, ya que las uñas contaminan no solo desde el punto de vista sutil, sino también físico. Ustedes cortan ahí con la uña y todas las bacterias que tienen en la uña pasan al interior de la planta. Siempre intentar hacer cortes limpios, ojalá con una tijerita. Nunca con la uña ni tirándolas, porque el corte no es tan limpio. Van a quedar siempre filamentos de la planta y eso hace que se pueda contaminar más fácilmente. Bueno, antes que nada, esos son los tips. ¿Ya? Antes que nada, hay que preparar la habitación, los utensilios para realizar este ejercicio de cosecha de hojas y manjares de Tulsi. Obviamente, la limpieza y el orden son pilares fundamentales de los devotos, y siempre tenemos que estar en un lugar limpio, me refiero al lugar. Y los utensilios tienen que tener un tipo de tratamiento adicional. Por ejemplo, aquí se ve que tengo algunos utensilios, algunos utensilios que yo ocupo generalmente para hacer la cosecha de manjares, que son un platillo grande para poner los manjares aquí, una tijera, unas pinzas y algo para guardar después las manjares y la hojita de luz. Además, obviamente, de un poquito de agua de Ganges y el aspersor con alcohol para poder esterilizar todos estos utensilios. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio práctico.
no se ve mucho, pero vamos a esterilizar todos nuestros utensilios por ambos lados. Y con una toallita nova vamos a sacar el exceso de alcohol, porque cuando se haga el corte no puede entrar alcohol al interior de la planta, eso le hace daño. Entonces vamos a secar bien todos los utensilios. Bien. Yo ya le ofrecí reverencia a Tulsi Devi. Entonces ahora podemos realizar el canto de los mantras necesarios para poder no ofender a Tulsi ni hacerle un daño excesivo cuando estemos realizando este procedimiento. Importante también, el alcohol sobre nosotros, sobre las mangas, sobre la parte frontal de nuestra ropa. Muy importante la higiene en este momento. Bien, los mantras, bueno, si alguno no se lo sabe, se los puedo enviar por interno, están también en la documentación, en la escritura, pero para facilitarles les puedo enviar los mantras. Primero se hace, lo que se recomienda es dar 3 aplausos y recitar el primer mantra, que es para pedirle permiso a Tulsi para retirar sus hojitas y sus manjaris para que sean ofrecidas. Voy a recitar. Me salté un paso anterior, que es en los 3 aplausos, es decir esa frase clásica, perdón, ese mantra clásico de Tulsi. Linda y Tulasi Devi Priyaya que Savastar, Vishnu Bhakti Grade Satya Devi. Linda y Tulasi Devi Priyaya que Savastar, Vishnu Bhakti Grade Satya Devi. Brinda y Tulasi Devi Priyaya que Savastar, Vishnu Bhakti Grade Satya Devi. Ahí el mantra de corte. Om Tulasi Ambritayan Masi Sadafam Keshavarya Keshavartham Shinumfam Barado. Bien, y con eso ya le pedimos autorización a Tulsi para poder realizar esta extracción de hojas y manjaris. Ojalá se pueda ver bien, no estoy seguro. Si gustan, pueden habilitar sus audios para que me digan si se ve bien o no. Esto ya parece un monólogo. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, Raúl. Ahora. Sí, se ve bien. Bien. Bueno, como está compartiendo pantalla, entonces se ve la pantalla. Ah, toda la razón. Es que tiene que pinchar ahí abajito para que se vea pantalla completa lo que él está haciendo. A ver, voy a intentar. Sí, ahí dejé de compartir en la presentación, de que debiese verse más grande. Ahora, perfecto. Ya. Súper. Entonces, bueno, hoy día, como de cada sí, yo ya hice una cosecha de manjaris de Tulsi hoy en la mañana, pero igual les dejé algunas para poder hacer el ejercicio. Bien, ya tenemos todo esterilizado, entonces vamos a ver el estado de las manjaris. Idealmente siempre hay que realizar el corte de las manjaris antes de que florezcan. Cuando ya empiezan cuando ya están floreciendo como el máximo estado. Si pasan ese periodo y empiezan la creación de semillas, la planta entiende de que ya está terminando su ciclo productivo, su ciclo vital, mejor dicho. Entonces ella entiende de que su ciclo vital, que ella va a morir en definitiva. Entonces es muy importante para todas las plantas que cuando queramos hacer este tipo de extracciones, evitemos que la planta florezca. Ya, por eso también, bueno, si la Prabhupada recomendaba que las manjaris de Tulsi deberían cortarse, por ejemplo, en este estado, o ya cuando tienen flores. Por ejemplo, esta es una manjari que está chiquitita. Y si tomo esto, a ver. Y se ve. Esa es una manjari que está como lista para el corte. ¿Se alcanza a ver o no? Sí. Sí. Super. Esa es una manjari que está lista para el corte. Ya tiene sus pistilos, creo que se llaman. Sí, pistilos. Esos son los pistilos, esas como bolsitas, donde salen después las flores de Tulsi. Entonces esa manjari al menos ya está lista para el corte. Entonces, vamos a proceder a cortarla. La idea es que siempre mantengámonos recitando el mantra de corte para evitar hacer una ofensa, un daño adicional. Que puede ser mental o puede ser verbal. Aquí tenemos la primera. Manjari.
que esta está antes del periodo de floración. Como ustedes ven, los pistilos están cerrados aún, no se ven los pétalos de la flor, entonces está en un buen momento para ser cosechado. Importante que esto lo voy a hablar en la lámina siguiente, pero que tengan una cajita, ojalá así, de estera, creo que se llama eso, que es un recipiente que pueda pasar el aire, que no sea algo hermético, sino que pueda haber intercambio de aire entre el exterior y el interior para que las manjari no se pudran, porque si las dejamos en algo cerrado, como esta tiene mucha cantidad de agua, el agua sale de la planta, queda ahí mismo, entonces se vuelve muy propensa a la creación, a la aparición de hongos. Entonces vamos a seguir cortando manjari, solamente para hacer el ejercicio. No voy a cortar mucho más porque evidentemente se entiende el procedimiento. Una vez que terminamos de cortar estas manjaris y la hojita de tulsi, importante, muy importante, que ofrezcamos nuestras disculpas, nuestros respetos a Tulsi por haber hecho esta maniobra. Puede ella haber sentido dolor y precisamente con este mantra lo que hacemos es pedirle perdón si es que nosotros le hicimos algún tipo de daño y explicarle que ese daño, entre comillas, es producido para ofrecerle hojitas y manjaris al Señor. Y los 3 aplausos respectivos, y con eso ya Tulsi queda listo todo lo que es el procedimiento de cosecha de hojitas y manjaris de Tulsi. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Raúl, yo tengo algunas dudas, pero con respecto a lo anterior, si pudiese preguntar, le agradecería mucho. Sí, dígame. Mire, hay una pregunta que me da como que usted decía que Tulsi necesita sobre todo humedad. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo crear humedad? Que yo me imaginaba como haciéndole como un spray en las hojitas, pero ¿cómo crear esa humedad sin arriesgarse a los hongos? Porque ¿se acuerda que la mía la otra vez tuvo botritis por echarle ahí con spray agüita en las hojas? Sí, precisamente. Muy buena pregunta. A ver, cuando uno le echa, esto es alcohol, pero voy a hacer el ejemplo, ¿no? Cuando uno fumiga Tulsi por encima, evidentemente la humedad del lugar donde está Tulsi aumenta, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Que si el agua permanece en la hoja, cuando se prenda la luz o cuando la planta salga al sol, se va a producir el efecto lupa, entonces va a pasar la luz por la gota y va a quemar la planta, ¿ya? Por eso no es recomendable fumigar a la planta cuando esté la luz prendida. ¿Qué podemos hacer? Hay soluciones que son muy a corto plazo y otras que son un poquito mejor. Podemos fumigar, en vez de fumigar a la planta con agua, con la misma agua de riego, esa agua purificada, podemos fumigar la carpa o la sala. O también se pueden dejar recipientes con agua, puede ser un vaso grande con agua, con un par de piedras dentro, para que de a poco se vaya aumentando la humedad. Esas son soluciones caseras, podríamos decir. Hay soluciones que son un poco más elaboradas, más técnicas, que por ejemplo existen unas maquinitas que tampoco son tan caras, que se llaman humidificadores. Se ocupan mucho para la aromaterapia, son unas pelotitas y hay de todos los tamaños, pero que botan un hilito de vapor, pero es vapor frío, no es vapor caliente, entonces gasta tanta electricidad. Esas maquinitas se las puedo recomendar, las pueden buscar inclusive por AliExpress, ahí están muy baratas, pueden costar, no sé, 10, 15 dólares, y con eso van a tener la humedad a raya. ¿Solucioné su consulta, madre? Sí, Raúlcito, y tenía otra duda que era con respecto a que usted dice que tiene que haber un intercambio de aire. Sí, correcto. Entonces, si usted se acuerda, yo a la mía le había instalado el ventilador pequeñito permanente adentro del indoor. Sí. Pero la duda que tengo puntual es cómo hacerlo en invierno, porque me esfuerzo tanto en que suba la temperatura dentro del indoor con las luces LED, que me da miedo que el ventilador le baje la temperatura, pero tampoco quiero que se ahogue ahí sin un intercambio de aire con el indoor cerrado. Entonces, ¿qué podría hacer ahí? Sí, generalmente ahí se ocupa un timer adicional en un extractor. Por ejemplo, ya tiene un timer en la luz para fijar las 18 horas de luz, bueno, valga la redundancia, la iluminación.
Pero además usted puede tener un timer en el extractor, cosa que el extractor se prenda, por ejemplo, 10 minutos por cada hora. Entonces eso va a asegurar que va a salir el aire, pero que no va a salir tanto calor. ¿Sí? ¿Me explico? Perfecto, perfecto, muy buena idea. Y otra consulta, la agüita, ¿cuál será como la mejor agua para regarla? Yo estoy comprando benedictino, bueno, acá en Chile, sin gas obviamente, pero no sé si hay un agua mejor o porque no tengo el medidor de pH. Claro, todas esas aguas embotelladas, benedictino, cachantún, vital, son buenas aguas para regar. O sea, todas esas pasan por un filtro de osmosis. Algunas son mejores que otras, pero en realidad la diferencia es mínima. Pero todas esas son recomendables, de todas formas. Se me pegó la pantalla, así que no sé cómo poder terminar esta presentación porque aquí está todo blanco. ¿Se ve algo o no? Se ve todo blanco. Ah, se ve todo blanco. Ok, bueno. Y si pudiera dar algún dato que usted tenga para dónde se compra el sustrato, al menos acá en Santiago. Sí, en la parte anterior les recomendaba algunos tipos de sustratos que uno puede encontrar en el mercado tradicional. Ahí se despegó este asunto, no sé si... Sí, ahí ya se ve un copalito. Ahí, bueno, aquí todo se cerró. Ahí volvió, ya, excelente. Estos sustratos que le recomendaba más arriba, perdón, me voy a demorar un segundo, que son sustratos envasados listos con las proporciones de cada sustrato correcto. Esta vez. Por ejemplo, este producto lo venden en el Sodimac, en el Home Center, aquí en Santiago. También los otros productos, estos de acá, los pueden encontrar, quizás son un poco más caros, pero los pueden encontrar en cualquier tienda de grow shop, estas tiendas del cultivo de sustancias alcoholizantes. Esos son los sustratos que les puedo recomendar y ahí los pueden encontrar. No son tan caros, hay versiones de 50 litros que son unos sacos más o menos grandes, que pueden ser muchos, pero hay algunos de 10 litros que eso creo que valen 7.000, 6.000 pesos y con eso alcanzan una o dos macetas bien. ¿Y esos sustratos son para la floración o son como para la producción de hoja y tallo? Son para ambas. Tienen tanto nitrógeno como fósforo y potasio y los demás microelementos. Sí. ¿Y Aquí, hay alguna recomendación del bioestimulante que usted decía, del multivitamínico? sí, pero todo eso depende yo diría, de cómo esté la planta. Porque puede que la planta no necesite ni siquiera un bioestimulante. Ahora, ¿Y lo que cómo? yo ocupo es este bioestimulante que se llama Barrier. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto, el Barrier? Como se ve en la portada, aumenta la protección de algún tipo de ente patógeno. ¿Cómo lo hace? Agrega silicato potásico, que es el compuesto, agrega silicato potásico a la planta, y eso hace que las células de las plantas se agranden. Entonces ya no estamos hablando de hojas que son delgaditas, sino que hojas más gruesas, tallos más duros, la planta se vuelve tremendamente dura y gruesa, grande. Entonces, cuando llega un bichito y trata de picarla, claro, la pica, pero la infección no entra, es como si tuviera un sistema inmunológico más fuerte. Ese es el que yo le puedo recomendar. También dependiendo del estado en el que esté la planta, pueden ocupar algún tipo de alga. Las algas son súper beneficiosas porque contienen todos los microelementos que las plantas necesitan y esas se pueden ocupar de manera foliar. Generalmente cuando las plantas tienen estrés, uno ocupa algas, ya sea fumigándolas por arriba o por abajo en el sustrato. Esas son las recomendaciones de bioestimulantes que les puedo dar. Se me había ido un punto. La conservación. ¿Qué hacemos con estas hojitas y flores de manjaris cuando ya las tenemos? Eh, todo eso depende del momento, digamos, del clima en el que estemos viviendo. Por ejemplo, si estamos en invierno, es muy importante que sequemos los manjares antes de conservarlas. Me refiero a la conservación cuando ya las guardamos. ¿Ya? Es muy importante que las sequemos porque si estamos en invierno y las guardamos húmedas, van a pasar en el contenedor mucho tiempo húmedas y van a pudrirse. Me ha pasado muchas veces. Entonces, en invierno les recomiendo de que las sequen y después las guarden. ¿Ya? Las flores y hojitas de tulsi se pueden ocupar tanto húmedas
como, o sea, frescas como secas. No, para Krishna no existe diferencia en eso. En verano, en cambio, sí pueden guardar, por ejemplo, las flores aquí mismo frescas en el refrigerador, ¿ya? Eso se puede hacer, pero en verano, no en invierno, ¿ya? Y como les decía, en algún recipiente que permita la ventilación. Nunca en una bolsa, por ejemplo, o si es que las van a llevar, si es que las van a poner en una bolsa que sea para transportarlas, por ejemplo, de un lugar a otro, qué sé yo, pero nunca para guardarlas definitivamente. ¿Bien? Me quedan los temas más delicados, que son plagas y enfermedades. Lo que ¿Puedo precisamente hacer, no queremos que pase. Prabhu, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dígame. Pues es acerca de la temperatura, Ujú. que usted mencionó que lo ideal es que máximo sean 35 grados. Sí. Pero resulta que, bueno, yo donde me encuentro, yo le estoy hablando desde España, Ajá. del sur de España. Entonces ahora mismo estamos aquí en verano y yo soy la que me encargo de cuidar a Tulasi en el templo. Ujú. Y bueno, está cogiendo el termómetro 50 grados y a veces hasta 50 y tantos. Pero es que es lo que hay. Vamos a decir que están como con pocas hojas. Me refiero, sí, que no están como en primavera, ¿no? Ujú. Pero no están dejando el cuerpo, o sea, que como están, ¿no? Pero claro, que no puedo poner una nevera allí, sino en India, de todas formas, en Brindaban, allí también hace a veces 50 y tantos grados. Ujú. Y generalmente ahí la ¿Qué sucede? diferencia la hace la humedad. Se, po- Se pone inactiva, ¿no? Hay mucha humedad, ¿eh? Donde yo estoy, humedad sí tenemos aquí, porque estamos cerca del mar. Ujú. A ver, ¿ustedes tienen a Tulsi en exterior? O sea, me refiero no en un indoor, o lo tienen en un indoor, Tenemos un invernadero grande, ya. porque tenemos muchas plantas así con mesas y entonces también hay puertas y todas las ventanas abiertas y eso con mosquiteras, pero con un ventilador en el suelo también para que genere así un poco de movimiento de aire y, y bueno, y voy pulverizando 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Bueno, es difícil controlar las temperaturas en invernadero, sobre todo si estamos en verano. Generalmente, para poder controlar las temperaturas, los invernaderos se desarman, se les saca el plástico de invernadero y se le pone malla Rachel, no sé si se llamará así en España, que es esta malla negra que impide, que hace como sombra, ¿no? Se saca el plástico y se pone esa para que el calor no se mantenga dentro, no se genere lo que se conoce como efecto invernadero y el calor pueda subir, porque lo que pasa con el calor es que sube, el calor sube, por eso suben los globos aerostáticos, por eso suben, lo pasa lo mismo dentro de los invernaderos, las partes más altas de los invernaderos pueden estar mucho más calientes que las partes más bajas, entonces si usted le saca el techo, todo ese calor en definitiva se va al exterior. Eh, es muy difícil, es una tarea tremendamente ardua, eh, principalmente por la zona climática que ustedes tienen. Ahora, generalmente lo que se ocupa ahí son poner más ventiladores, poner de repente un aire acondicionado, pero evidentemente no es su caso. Eh, no sé si además de poder bajar el ingreso de sol, no sé si existan otras soluciones para su caso, para serle bien sincero. Yo lo que haría sería principalmente modificar su invernadero para que el calor salga, que no entre tanto calor, que entre un poco de luz, no mucho. Puede usar una malla de un 80% de sombra y el resto, el calor que entre va a salir por medio de la misma malla. No sé si con eso le logro ayudar en algo. Sí, gracias. Bueno, lo que tenemos son placas de policarbonato, Ah, no es en plásticos, entonces está todo atornillado y tal. Pero de hecho está ya bastante quemado y habría que cambiarlo, o sea que podríamos aprovechar y luego ya más adelante. Pero sí, malla de sombreo sí que tengo, ¿eh? Arriba es de color verde, pero sí la parte del techo está toda con la malla de sombreo. fantástico. Sí, podría probar quitando el policarbonato alveolar porque generalmente ese acumula mucho calor, más que el plástico de invernadero. Eh, esa puede ser la solución. De repente puede sacar una sola plancha, la plancha del fondo del invernadero, del front, y ya con eso va a haber un poco más de aireación. También puede poner ahí
algunos extractores, esos que veíamos en las fotos anteriores, para intentar sacar ese aire caliente. Gracias, muchas Ya. gracias. ¿Alguna otra duda para seguir? Porque ahora nos queda la última parte, que es plagas y enfermedades, que es más bien corto, pero bien. Ah, Sí, dígame. ¿a quién? ¿A quién le dice? ¿A usted? ¿A Sí, mí? sí. Es acerca del agua que tenemos nosotros, es agua de pozo. Es un agua bastante dura, que tiene cal y tal. Yo ahora la estoy regando pues tal cual, ¿no? Con el agua de pozo. Algunas veces hay personas que dicen, yo no lo he hecho, ¿eh? Pero como que neutralizar un poco lo alcalino, añadiendo un poco de ácido para neutralizar. ¿Y qué ácido recomendaría? Sí, correcto. Existen distintos productos naturales y otros un poquito menos naturales que sirven para ajustar el pH. Muy buena su pregunta, gracias. Eh, Generalmente cuando necesitamos subir el pH se ocupa bicarbonato de sodio y cuando necesitamos bajar el pH se ocupa limón. Esos son los dos componentes más caseros con los que pueden ustedes ajustar el pH, pero necesariamente necesitan una maquinita para saber que el pH está ajustado en tal y tal número. Existen también otros componentes que son mucho mejores que el limón y el bicarbonato. Por ejemplo, de la misma línea de los productos que le mostraba, existen estos reguladores de pH que se dice pH Master. Ese es para subir el pH. Con un par de gotitas ya el pH empieza a subir y ahí lo podemos aplicar. Pero pensándolo desde el punto de vista casero, le puedo recomendar el limón y el bicarbonato de sodio. Y el limón no va a causar nada, o sea, no va a tener ningún efecto secundario. Lo que pasa es que son microdosis de gotas de limón que no son para agregar una cantidad importante de limón a la sustancia, ¿no? Es para ajustar el pH. Y el pH con un par de gotas de limón ya empieza a bajar, entonces no va a terminar echándole, no sé, de repente puede ser una cucharita de té a lo máximo. Gracias. Bien, vamos a hablar en esta última parte entonces de las plagas más comunes que yo he encontrado en Tulsi, ¿ya? No todas las plagas y enfermedades que uno ve en los libros de ciencia se dan en todas las plantas, ¿ya? Estas son las pestes o las enfermedades que yo he visto que se dan en Tulsi. Principalmente la mosquita blanca. Siempre molesta. Bueno, la mosquita blanca no es muy dañina, pero desde el punto de vista de la higiene no es muy recomendable. Entonces, como uno se da cuenta que tiene mosquita blanca, uno mueve un poquito la planta, la molesta, y inmediatamente salen esos bichitos volando. Bueno, ella no tiene nada, ¿no? La otra niña tampoco. Pero así uno ve cuando tiene mosquita blanca. ¿Cuál es otro síntoma de la mosquita blanca? Y de la gran mayoría de los bichitos que vamos a ver hoy, es que dejan puntitos blancos en la hoja. Son pequeños puntitos blancos porque precisamente lo que hacen los bichitos se llaman insectos chupadores, que meten una lanceta en la hoja, absorben los nutrientes de la planta, y se van para otra hoja y vuelven a hacer lo mismo, y esos son los puntitos blancos que dejan, ¿ya? Eso es muy común, como les decían todos estos bichitos. El chanchito blanco, generalmente, el que está al lado, se posa en la parte anversa de la hoja y son bien grandes. O sea, no bien grandes, pero son mucho más grandes, por ejemplo, que la mosca. Entonces uno ahí, si es que son poquitos, puede quizás sacarlos hasta con la mano. Eh, Siempre cuando uno ve una plaga, es importante, antes de ponerse a pensar qué plaga es, qué compro, es mejor siempre, si es que son poquitas, ir y sacarlo. Si tenemos un gusano, qué sé yo, ir a sacar el gusano, no ir a comprar el producto del gusano, porque eso le va a dar mucho tiempo al gusano para poner huevos y eso. Entonces, a medida que nos vamos dando cuenta que tenemos este tipo de bichitos, tenemos que irlos sacando. Ahora, si hay una propagación masiva, tenemos que ir rápidamente a alguna tienda a comprar algún tipo de pesticida. También podemos nosotros preparar uno, les voy a dar algunas recomendaciones al final. Bien, otra peste muy importante y muy peligrosa, y lo voy a repetir de nuevo, muy peligrosa para Tulsi, es la arañita roja, que es la que está a su izquierda. También deja unos puntitos blancos en la planta, pero la gran diferencia de esta plaga es que cubre a la planta de una especie de telaraña. Literalmente ella empieza a cubrir de telaraña a la planta y se la empieza a comer de dentro para afuera. ¿Por qué es tan peligrosa? Porque este parásito pone cientos de huevos por día. Entonces estamos hablando de que por cada día usted al día siguiente va a tener 100 arañas más, y así. Entonces es de una propagación explosiva.
Por eso usted apenas vea cualquier tipo de peste en su planta en Tulsi, inmediatamente tiene que actuar. O sea, igual, obviamente, estoy para servirle a todos ustedes, los que estén siguiendo este webinar, y voy a dejar mi WhatsApp o mi correo, y puedo ayudarles en caso de que se presente alguna complicación así. También está el pulgón, que es mucho menos común en Tulsi, pero también se puede dar, y también da esas mismas características ¿cómo se dice?, puntitos blancos en la planta, solo que sus características son distintas. Este es de un color verduzco negro, mientras que el pulgón es blanco, y así. Bueno, la mosquita blanca vuela, no siempre, hay estados, por ejemplo, cuando es chiquitita, cuando es pupa, ahí no vuela, pero cuando ya sale no sé cómo se llama, ahí vuela. Bueno, eso son lo que son las plagas más comunes. Pero también existen, que es más peligroso que las plagas, los hongos. Los hongos, a diferencia de las plagas, no se propagan no necesariamente, se propagan por algo que las lleve de planta en planta. El hongo, si está posado en una superficie, a medida que pasa un poquito de viento, se levantan las esporas del hongo, que son como micro semillas, no se alcanzan a ver, es como un polvillo, pero esos son como si fueran huevitos, pero claro, los hongos no se reproducen por huevos, pero se llaman esporas. Y las esporas viajan y infectan todo el lugar. En definitiva, si uno pasa, por ejemplo, en la calle, y hay un árbol que tiene hongo y uno lo pasa a llevar, todo su cuerpo va a estar lleno de esporas en un par de minutos. Entonces, es muy simple, es muy fácil de que se propague el hongo muy rápidamente en una sala de cultivo. ¿Y cuáles son los dos enemigos principales que, según mi experiencia, se presentan en Tulsi? Es la botritis y el mildiu. ¿Cuál de los dos es peor? No sé. Pero lo que sí les puedo decir es que si a ustedes se les presentan este tipo de manchas, no se demoren un día en ir a una tienda de pesticidas, ojalá siempre tener algo en reserva para poder aplicar, porque el hongo se propaga tremendamente rápido, es tremendamente nocivo, y una vez que el hongo entra a los capilares, a los tallos, a los brotes de cualquier planta, el hongo se propaga internamente y termina infectando a toda la planta y quitándole la vida. Eso. La botritis y el mildiu no se tratan con los mismos químicos, ni los otros hongos. Uno tiene que, cuando estamos hablando de hongos, uno tiene que identificar bien qué hongo es. Ojalá llevar una hojita a algún experto de las tiendas o qué sé yo, y mostrarle esta hojita para que él pueda decirnos si es botritis, si es mildiu, si es otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces tratamos de atacar el mildiu con productos que son para botritis y no les sirve, y viceversa, lo contrario, es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si esta planta tuviese botritis y yo le aplico algo para el mildiu, no le va a hacer nada, pero además, como yo estoy fumigando la planta cuando está infectada, voy a aumentar la humedad de la planta y la propagación de esporas y de hongos se va a acelerar. Entonces le va a hacer peor. ¿Ya? No es que el químico le haga mal, sino que la fumigación le hizo mal. ¿Ya? Voy a recomendarles algunos tips para mantener sana a Tulsi. ¿Ya? Bueno, si la prueba siempre recomendaba bañar a Tulsi diariamente, con los mantras respectivos, evidentemente, pero esto hay que ajustarlo también a el clima en el que estamos viviendo. Si hace mucho frío y no tenemos, no sé, un calefactor o algo que pueda temperar la sala, es mejor no bañarla. Y bañarla, por ejemplo, en invierno, bañarla menos días, no bañarla todos los días, así, todo depende del clima, ¿ya? Viceversa, si estamos en un lugar muy caluroso, hay que bañarla, ojalá todos los días y así. Como les decía, existe un producto natural que se puede utilizar de manera preventiva, y esto es lo más importante, de manera preventiva para evitar la aparición de pestes, plagas o enfermedades, ¿ya? Que es la maceración de ajo con ají. ¿Ya? Nosotros en una juguera podemos poner una cabeza de ajo con 2 ají rocoto, lo molimos con un poco de agua, y que quede bien molido todo, como si fuera un jugo, no lo tomen por favor. Y eso lo dejan reposar ahí 24 horas, con eso ya es suficiente. Y al día siguiente ustedes cuelan esa solución y esa agua, que va a estar con un olor bien particular, la disuelven en 1 S10. Generalmente se ocupa, no sé, 10 ml de este líquido por 100 ml de agua. Con eso pueden fumigar a Tulsi, y eso, ¿qué produce? De que como tiene ají,
el ají tiene un compuesto que se llama capsaicina, y la capsaicina es lo que produce lo picante del ají. Entonces, cuando el bichito llega a la planta, prueba la savia de la planta y no le gusta porque está picante, entonces se va. Esa es la mejor manera de mantener a raya a los bichos, evitando que lleguen. ¿Ya? Por eso siempre, si nosotros, es muy importante que si nosotros tenemos a Tulsi sana, sigamos aplicando este tipo de productos preventivos. Cuando ya llega una enfermedad, en ese momento hay que aplicar productos de choque, productos que son bastante más agresivos con la planta y, bueno, evidentemente va a haber mayor sufrimiento de la misma planta. Esta misma maceración de ajo con ají se puede ocupar con jabón potásico o con aceite de neem. Pero, ¿qué pasa con el aceite de neem? Que es demasiado fuerte. Entonces es muy fácil pasarse de la dosificación y terminando quemando a la planta. Cuando uno le echa un líquido que tiene demasiada electroconductividad o que es demasiado adversa a lo que tiene la planta, eh, las hojas se marchitan, se achurrascan así, se queman los bordes, y así empieza a mostrar síntomas de sobrefertilización o de quemadura, que se llama. Y existen también otros productos que, por ejemplo, para los que tienen mildew, o los que tienen botritis, o los que tienen ya algún bicho puesto en la planta, digamos, que ya se está propagando, ni el ajo con el ají, ni el jabón potásico, ni el aceite de neem va a ser lo suficientemente fuerte para matar a toda la planta. Ahí lo que hay que hacer es eh, perdón, hay que comprar productos de choque, como algún pesticida ya, podríamos hablar industrial, porque de ninguna forma, por lo menos yo, desde mi experiencia, no he encontrado ninguna forma de poder erradicar, por ejemplo, el mildew o la botritis con productos naturales cuando ya están. Sí mantenerlas fuera, mantenerlas lejos, con esto que le decía, pero ya cuando está, yo al menos no he encontrado ninguna forma de poder erradicarla completamente con productos naturales. Es así que nosotros, como les decía, tenemos que sacar una hojita, ir a la tienda, mostrarle la hojita a la persona experta, y que él intente identificar qué tipo de hongo es y que les venda un producto para ese hongo. ¿Ya? Pero, Prabhu, Sí. ¿se refiere a un producto que sea tóxico también? Lamentablemente tenemos que ocupar productos tóxicos porque si no, el Tulsi va a terminar abandonando el cuerpo. Si tenemos, por ejemplo, arañita roja, usted le puede echar litros y litros de ajo con ají y la arañita no se va a morir. La arañita es tremendamente dura. Entonces, ahí tenemos dos opciones. O ocupamos algo que evidentemente sabemos que es tóxico, pero que es un medicamento, como los medicamentos que nosotros ingerimos, ¿cierto? O, en definitiva, seguimos aplicando ajo y ají, esperando que la planta no abandone el cuerpo. O es una por otra. Entonces, tener cuarentena. Disculpe, quería hacer una pregunta que hace tiempo que me quedé atrás. O sea, no tiene que ver con esto, con el pH, eso de que estabas hablando. Por ejemplo, acá hay agua mineral, acá en Mendoza. ¿Qué tal es agua para regar? Tendría que estudiarla. ¿No? Desconozco la composición del agua que llama mineral. No sé. Acá hay ¿esa no se usa entonces si no es recomendable o agua tratada nada más? Yo le recomiendo agua de osmosis, ese es el nombre técnico, o agua embotellada que diga que está filtrada. ¿Ya? La mayoría de la agua embotellada en bidones es agua de osmosis. Entonces esa la pueden tomar, que esa clásica que uno la tome como que no tiene mucho sabor a nada. Esa es el agua de osmosis. Y la pregunta, la duda que me quedó, o sea, no me quedó claro, o sea, pues, el pH tiene que ser 6,3, ¿cierto? Es el pH que tiene que tener la planta. Entre 6 y 6,5. 6,5. Sí, ese es ¿Cómo aumentar el pH? ¿Cómo lo aumenta el pH si tenés que aumentarlo o bajarlo? La verdad que esa parte me la perdí, no sé. Sí, para aumentar el pH usted puede aumentarlo con bicarbonato de sodio y para bajar el pH con gotitas de jugo de limón. ¿Jugo de limón? Sí. O sea, ¿el jugo de limón lo baja o lo sube? Perdón, Lo baja. no escuché. Lo baja. ¿Y el bicarbonato lo sube? Correcto. Y eso tenés que preparar el agua que tenga 6 o 6,5 y recién se lo ingresa a la planta. Correcto, exacto. Está bien. Bien. Te hago una preguntita. Sí. ¿Está en Facebook usted esto que se pueda grabar? O sea, Sí, ya la presentación se está transmitiendo en vivo por Facebook. Pero yo también estoy grabando este webinar, entonces si es que no logran ver con él, les puedo enviar este mismo video. ¿El Facebook en qué Facebook está? Para poder entrar parece que es el Facebook de la Congregación de ISKCON Chile. Entonces, si en caso de que no lo encuentren, porque parece que, no estoy seguro, pero parece que ese Facebook es cerrado, les puedo dejar mi correo para que nos comuniquemos por correo, y ahí, bueno,
intercambiar fotos. Yo le escribo el WhatsApp. Yo soy el cuñado de Caminachi y les puedo escribir y me lo pueden mandar ahí el link para yo claro, entrar, puede ser. Sí. Hay algunas Bueno, preguntas gracias. por interno. Dani Villagra pregunta, ¿cuál es la mejor fecha para germinar Tulsi sin indoor? Muy buena pregunta. Así como nosotros nos regimos por el calendario lunar, también las plantas se rigen por el calendario lunar. Y hay algunas fechas que son propicias o que aseguran la germinación de especies vegetales según el estado de la luna. Ustedes pueden buscar calendario lunar para plantas en Google y les va a salir un calendario que les dice, este día es recomendado germinar, este día podar, este día esto, este día lo otro, ¿ya? Ese es el mejor día. Ahora, si estamos hablando del clima, siempre va a ser más beneficioso germinar, por lo menos en Chile, entre septiembre y octubre, que es cuando ya está la primavera, ¿ya? Para, obviamente, tener un clima positivo, favorable, cuando queramos llevar a Tulsi al exterior. Hay otra pregunta, me preguntan sobre las hormigas en la tierra, ¿qué hacen? Generalmente la hormiga no es un problema para la planta. Cuando hay mucha mosquita blanca, la mosquita blanca deja, sí, son sus huevos, botan una especie de savia que termina siendo dulce para las hormigas, entonces las plantas llegan a alimentarse de esa savia que botan los huevos de la mosca. No es que la planta esté siendo atacada por la hormiga, sino que la hormiga va a alimentarse de eso, ¿ya? Así que si tienen hormigas ahí, en sus plantas, seguramente deben tener mosquita blanca por ahí. Entonces, acabando con la mosquita blanca, van a acabar con la hormiga, ¿ya? Otra pregunta. ¿Se puede abonar la tierra con bosta de caballo? Sí, existe alguna documentación sobre los tipos de bostas que sirven. Ahora, ¿qué pasa con esta sustancia? Si bien desde el punto de vista sutil, espiritual, es beneficioso, sobre todo si es bosta de vaca, ¿cierto? Pero desde el punto de vista hortícola o agrícola, es muy difícil saber qué componentes tiene esa bosta de caballo. Porque eso depende principalmente de lo que se estaba alimentando el caballo en ese momento. Si estaba alimentándose con mucho follaje, va a tener, claro, evidentemente mucho nitrógeno, pero a lo mejor la planta en este momento no necesita nitrógeno. Entonces, ahí es donde viene la discusión sobre utilizar productos que sean, como se les llama así, estandarizados, que sepamos lo que son. Pueden usarlo, efectivamente, si les da buen resultado, síganlo usando, pero desconfíen de él en el momento en que las plantas empiezan a mostrar algún problema. Eso es muy común. Esa era la última consulta. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Sí, yo. Vale, por favor. Mire, muchas veces me encuentro una especie de 100 pies así, que son de color marrón, larguitos, con muchas patas, y que están como dentro de la tierra y van saliendo y van tal. Y yo creo que vienen en las tierras de paquete, me Sí, parece a mí. correcto. Sí. Sí, no recuerdo el compuesto que se usa, se llama Bacillus algo, pero no recuerdo en este momento, tengo que buscarlo. Si gusta me puede contactar por interno y le puedo dar el líquido que se ocupa para matar esos gusanos de sustrato, así se llama. Simplemente uno prepara una solución de riego, riega a Tulsi o a la planta con ese líquido, o con esa solución, y ya con eso usted mata todos esos bichos. Y efectivamente Pero son nocivos para la planta. ¿eso es tóxico? ¿Es tóxico o no? Es que al final todo es tóxico. O sea, hasta el ajo con el ají es tóxico. Pero en la toxicidad o el rango de toxicidad es lo que varía. En este caso, dudo que sea tóxico. Yo lo he ocupado ese producto y en definitiva no termina perjudicando a las plantas. Hoy día Es que claro, yo estoy en el templo y entonces ahí, claro, luego las hojas y las manjaris y todo son para ofrecer y luego los devotos las toman y todo. Claro, claro. Yo por eso que no ocupo ajo y ají, por ejemplo, personalmente. Dejé de ocuparlo porque las hojitas quedan con olor a ajo, con olor a ají, y entonces uno las ofrece y, bueno, evidentemente la deidad no van a decir nada en ese momento, pero uno queda con ese cargo de conciencia, ¿no? Entonces, por eso que yo prefiero ocupar, por ejemplo, productos que sean químicos, pero estandarizados, porque no le estoy echando una infusión de ajo y ají, no, le estoy echando capsaicina, por ejemplo, ese compuesto en particular, no una lista de compuestos. Entonces, es por eso el beneficio de que ocupemos estos productos estandarizados para evitar esa contaminación continua que usted...
¿Alguien tiene alguna otra duda? Sí, pero una consultita. Vale. Para las tulsis que están en indoor, Ujú. cuando tienen las hojas moradas, pero que la planta no presenta como que esté quemado o algo, ¿es por el tipo de luz? ¿Y cómo se puede regular? Porque veo que hay como que se puede regular para mayor floración o para menor. ¿Cómo sería eso ahí? Como les decía anteriormente, no necesariamente las plantas cuando se empiezan a poner moradas, no necesariamente es por frío, ¿ya? Estas niñas que están aquí, las 4, presentaron hasta hace un mes atrás eh, también tallos morados, manjaris morada, hoja morada, todo morado, se empezaban a caer las hojas. Y en definitiva, yo también pensaba, es frío. Pero como son múltiples factores, hay que analizarlo uno por uno. No era frío, en definitiva. Era, yo le eché, en ese momento yo le eché humus de lombriz encima a las plantas y al parecer fue mucho humus de lombriz. Entonces, ¿qué pasó? Que se produjo lo mismo que se produce cuando tiene frío la planta, un bloqueo de potasio. No absorbe el potasio. Y cuando no absorbe el potasio, la planta se pone morada. ¿Qué tuvo que hacer? Hacer un trasplante de la misma planta y cambiarla a este tipo de macetero. En realidad, el tipo de macetero da lo mismo, pero si usted hace un buen trasplante, es un buen momento, obviamente, para hacer un cambio de maceta. Yo creo que el problema que usted tiene, como conozco a su planta, a Tulsi, eh, creo que tiene que ver con eso, de que ya su planta le está pidiendo más tierra. Más que sea un problema de frío, creo yo que su problema se va a solucionar cuando usted le haga un cambio de macetero a uno más grande con un sustrato mejor. ¿Y qué época es buena para el trasplante? Las épocas no son, no dictamina si una buena fecha o mala fecha. Lo que sí lo dictamina es el calendario lunar. Pero digo, en invierno no sería prudente trasplantar Sí, sí, o esperar perfectamente a se la puede. primavera. Sí, sí se puede. Solo que tienen que seguir eso del calendario lunar. Aquí creo que aquí tengo. Por ejemplo, para los que quieran, estamos en julio. No, este es el calendario, Julio. no sé nada. Estamos en julio. Eh, para los que quieran trasplantar, de aquí ya, no, hasta el 2, 3, 4 y 5 de agosto. Esos son los mejores días para trasplantar. Eh, y así, pueden pedirme, yo les puedo enviar este calendario lunar igual, aunque está publicado en la web, se los puedo enviar y con eso van a tener la información de qué días hacer sus procedimientos para que Tulsi en definitiva sufra menos, porque si nosotros hacemos, por ejemplo, el trasplante en ese día, es porque, por ejemplo, la luna está en cierta posición, entonces toda la savia sube, la parte de abajo queda con menos savia, entonces como que tuviera menos sangre, si fuera un mamífero, digamos. Siente menos. Claro, siente menos, justamente. Y una consulta, que como la tierra de hoja usted dijo que no es buena, la que se compra en bolsa del Soymac, por ejemplo, no es buena. ¿Cuál tierra sería buena para el trasplante? Las mismas que les mostré arriba, esas soluciones de Light Mix que traen coco, turba, perlita, vermiculita, ese tipo de productos. Like mix, tierra. Sí, las Light Mix. Perfecto. Hay una pregunta por interno igual, me dicen, La madre Camalangui está cantando la música. si crecen dos tulsis muy juntas, ¿se puede hacer un tipo de indoor más artesanal? ¿Cada cuánto tiempo se puede poner humo de lombriz sobre la tierra? Ya, voy a partir por la última. ¿Cada cuánto tiempo se puede poner humo de lombriz? Cuando la planta lo necesite. No, no es que tengamos que ponerle cada cierto tiempo. Si la planta, pueden pasar varios años y la planta nunca va a necesitarlo. Si la planta empieza a mostrar, no sé, alguna deficiencia de nitrógeno, las hojas se empiezan a poner más amarillas, se caen, ahí podemos pensar en utilizar humo de lombriz. No es que haya que usarlo cada cierto tiempo. Ay, Si los tulsis están muy juntas. Excelente pregunta, porque las plantas jamás deben, sea tulsi, sea cualquier planta, nunca deben ponerse en un mismo macetero, por lo mismo. Claro, las dos tulsis van a crecer separadas hacia arriba, pero abajo están así, literalmente eh, eh, abrazadas las raíces una con otra. Entonces, cuando queramos separarlas, inevitablemente vamos a hacer un daño adicional. Al intentar separar las raíces, se van a empezar a romper. Es un trabajo muy delicado que puede costarnos la vida de algunas de las tulsis que tengamos. Y la última pregunta es, ¿se puede hacer un indoor artesanal? Por supuesto, por supuesto. O sea, muchos devotos que se compran maderita y lo forran eso con plástico, funciona de igual manera. No hay ninguna diferencia. Muchos también ocupan estos indoor para tener las plantas en el día, cuando hace más calor, tienen, por ejemplo, un invernadero afuera,
y ya cuando empieza el frío, las entran y las guardan en estos indoor artesanales que obviamente tienen que tener un tipo de extracción para el Raúl, aire. una pregunta, Sí, dígame. por favor. La duda que tengo, o sea, siempre como que tuve la tula sí, cuando tiene frío es porque las raíces se enfrían, o sea, ¿por ahí parte el enfriamiento de la tula sí, o es la parte de arriba? ¿Cómo sería eso? Pueden ser ambas. Ahora, cuando las raíces sienten frío, es mucho, mucho más grave que cuando la planta en la parte superficial siente frío. Nunca hay que dejar que las raíces se cuezan de calor o se congelen de frío. Aquí es la parte más importante de la planta. ¿Ya? Cuando tiene ¿El calor cómo mucho sería? frío arriba se van a quemar las hojas, pero la planta va a seguir viva. ¿Cómo sería el calor ese? No le entendí eso que dijo, del calor, que no tenga mucho calor la raíz, ¿eso está diciendo? Sí, correcto. Lo que hay que cuidar es que la temperatura del sustrato siempre se mantenga estable, ya que si se excede mucho el calor, las raíces se van a cocer, y si es mucho frío, se van a congelar. Entonces, bueno, las plantas cuando están en suelo, digamos un árbol en el suelo, digamos la tierra en el suelo mismo, no tienen ese problema porque el suelo siempre está temperado para abajo. Pero cuando ocupamos maceteros, el macetero se enfría, efectivamente, no tiene esa capa protectora que está en el suelo. Entonces, por eso es importante mantener la temperatura. Ahora, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, si es que hace mucho calor, evidentemente Tulsi se va a deshidratar más rápido. Vamos a tener que regar más rápido, y si está muy seco el sustrato, se va a calentar más rápido y se van a producir ese mismo daño de manera más rápida. Prabhu, Vale. otra pregunta. ¿Puedo? Sí, claro. Es acerca de cuando ya hay ramas que se han quedado, que ya no tienen hojas, ya lleva tiempo sin hojas, ¿no? Entonces aquí el Head Pujari de aquí del templo siempre me dice que no se pueden cortar, que hay que dejarlas tal cual, que si la Prabhupada dijo que no se podía podar la tulasi. Y entonces, pues nada, tengo un montón de ramas así por todas partes que ya no tienen hoja. Y claro, para el otro tipo de plantas, o sea, me refiero a cualquier otra planta, siempre se le va quitando para darle como más vida, ¿no? Y en este caso, pues lo tengo que dejar así, ¿no? ¿Usted lo ha escuchado, esto de Sila Prabhupada? Sí, efectivamente existe esa recomendación de Sila Prabhupada, pero también esa misma recomendación viene con una segunda línea. Por ejemplo, la misma escritura dice que uno nunca debe cortar tallos que tengan vida de Tulsi. Por ejemplo, este tallo, por ejemplo. Este que está aquí ya tiene hojita, yo sé que no se está viendo porque se pegó de nuevo esta cosa, pero eh, un tallo que tenga hojas arriba significa que tiene vida ese tallo. Si ese tallo ya está seco, literalmente seco, ya no está dando hojas en ninguna parte de ese tallo, es porque ya no está llegando savia a ese tallo y ese tallo ya está muerto. La misma escritura dice de que Krishna siente dolor en su corazón cuando uno le corta alguna hoja, alguna ramita, ¿sí? Que esté viva. Pero, ¿qué pasa si nosotros dejamos esas ramitas? Pueden ser perfectamente un agente infeccioso para la planta. Entonces tenemos que sopesar ahí que si la planta o el tallo está muerto, no tiene savia, no tiene vida, podemos cortarlo. Porque si lo dejamos ahí, puede ser un agente infeccioso. En la misma escritura también señala de que en una parte, por ejemplo, si la palabra dice de que no recomienda el uso de tijeras. Pero eso fue, por lo que aparece en el libro Tulsi Lama de Krishna, de Sheman Guneswari. Hawái, ¿no? Que estaba Govinda en Hawái Correcto. y por un vecino que tuvieron que... Sí, correcto. Sí. Ahí él da la primera recomendación, que es no usar tijeras. Pero con el tiempo mandó Sila Prabhupada una segunda expedición a la India, no sé si expedición, pero un segundo grupo de otros lo mandó a la India precisamente para, eh, no sé si perfeccionar es la palabra, pero buscar más el proceso del Bhakti en Occidente. Entonces, uno de ellos quedó con la duda, que también aparece en el libro, sobre las tijeras. Precisamente por eso, porque cuando uno corta con la uña o con la mano, eh, esa, ese corte es tan poco prolijo que la planta perfectamente puede enfermar por ahí. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Qué es peor? Digamos, esa es la duda. ¿Qué es peor? En mi caso, yo he visto otros devotos, brahmanas y todo, que ocupan tijeras. ¿Ya?
o yo mismo también, yo corto las hojas, perdón, las ramitas secas, yo las corto, porque entiendo que son un agente infeccioso. Entonces, para mí es más, pesa más el hecho de mantener a Tulsi con vida que no cortar las ramitas, insisto. Cortar la ramita está permitido, siempre y cuando esté seca. Lo que recomienda Sierra Prabhupada es que nunca se hagan cortes o tallos para darle una forma determinada a Tulsi, como si fuera, no sé, un arbusto que queremos poner encima de la mesa y que tiene que estar bonito. No, ella tiene su forma. Si ustedes quieren tener que mantener esa forma arbustiva, por ejemplo, tienen que hacer podas más seguidas para que tenga esa forma, naturalmente. No forzar a la planta a tener esa forma. No, por ejemplo, ahora sé que se vea, por ejemplo, llegar aquí y cortar este tallo que sé que tiene vida, eso evidentemente le va a doler a Krishna y nos va a traer algún pago karmático, ¿no? Eso es a lo que voy. Si no tiene vida, al menos yo, y hay otros devotos que he visto, los cortan. Obviamente, si es que no tiene hojita arriba. Bueno, si usted nos deja su email y me pudiera en algún momento pasar así la información en alguna escritura o algo así que venga a esto, porque es que el Het Pujari que yo tengo es como una roca, vamos, que no se mueve de sitio. Y me tiene dicho que nada, que no, y tengo un montón de ramas por todas partes y como no le presente algo muy contundente, no acepta. Sí, se lo puedo enviar, sí, yo sé que existe. Este es mi correo, ojalá no se vea al revés, se alcanza a ver, ¿no? Porque si no voy a perder su contacto. Me espera un momento que voy a hacer una foto, perdone, un momento. Sí, sí. Perdone, que estoy poniendo aquí el pin. Bueno, a ver. los demás también pueden sacar la fotito ahí. Me pueden contactar, mi correo es ecaceres.udp@gmail.com. Cualquier duda, cualquier cosa, estoy feliz de poder ayudarles. Vale, sí, leo ecaceres.udp@gmail.com. Vale. Muchas gracias. Y la última lámina de este webinar habla de precisamente cuáles son los beneficios que tenemos cuando adoramos a Tulsi Devi. Esto también es, si no me equivoco, del Skanda Pura. Dice, una persona que adora diariamente al Señor Krishna con hoja de tulasi alcanza los resultados de todas las clases de austeridades, caridades y sacrificios de fuego. Esta es la parte más linda. Dice, de hecho, él no tiene más deberes para ejecutar y realizó la esencia de todas las escrituras. ¿Qué les parece? Hermoso, ¿no? Srimati Tulasi Maharani Ki. Jai. Muchas gracias a todos por participar en este evento. Espero haber resuelto. Muchas gracias, Prabhu. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en contactarme. Estoy dispuesto, obviamente, para servirles, servir a Tulsi Devi. Y nada, muchas gracias por su atención y gracias por participar y espero verlos pronto. Muchas gracias. Gracias, Prabhu. Gracias, Prabhu. Gracias por tu Hare Krishna, muchas gracias, Prabhu. Haribol. Generosidad. Gracias, Aribor.